Bueno, entonces, bueno, uno la que me diga a ver si estoy conectado con el mundo. Hola, profe. Gracias, muy amable. Perfecto. Entonces, ahí estábamos, bueno, decíamos que nada, estábamos hablando de cómo se aprendían cosas, bueno, sí, sí, las cosas que se aprenden, como andar en bicicleta o lo que fuera, también se aprenden porque se conectan con otras cosas. Entonces se conecta el aprendizaje del equilibrio, se conecta con el aprendizaje de la movida de la pedaleada, como si fuera a correr, que se conecta con otros movimientos de balanceo, etcétera, y uno los aprende y los asocia con otros y ya no se olvidan más. Es decir, se van aprendiendo cosas y en la medida que uno las repite, listo, no se va. Ahora, si un chico el primer día que anda en bicicleta no anda nunca más en bicicleta, probablemente después cuando ande de vuelta va a necesitar otra vez un aprendizaje por ahí un poco menor. Pero tanto menos le va a costar el aprendizaje cuanto más se parezca a cosas que ya asoció previamente. ¿Está bien? Por eso, nada, uno, por ejemplo, a esta altura de la vida, nada, uno dice, bueno, 2 más 2 son 4, pero no hace falta que, por ejemplo, si uno dice en 27 y 39, hace rápidamente la cuenta. Es decir, que va asociando porque ya asoció con otras cosas y las va metiendo, y entonces aparecen cosas como automáticas que tienen un aprendizaje en otras raíces. Pero bueno, la cuestión es que ahí vamos aprendiendo. Bueno, ¿qué pasa con el Alzheimer? No sabemos la causa, pero sabemos que la peroxidación de los lípidos, es decir, que los lípidos se oxiden, obviamente altera las membranas de las neuronas, daña el ADN, toda la oxidación, ¿no es cierto? Porque justamente las membranas y el ADN son blanco de los productos oxidantes, es decir, la oxidación celular daña las membranas y daña el ADN. Pero sería muy simplista decir que el único motivo por el cual el Alzheimer se produce por una peroxidación. Pero sí lo que se sabe es que la peroxidación trae trastornos lipídicos y eso forma parte de las placas amiloides y forma las lesiones vasculares y todo. Ya sabemos que eso pasa, pero esto es una explicación parcial de algún aspecto del desarrollo del Alzheimer. No es exactamente esto todo el desarrollo del Alzheimer. Sabemos que esto tiene que ver, o sea, la peroxidación, por eso los antioxidantes son importantes para que estas cosas se produzcan en menor cantidad, pero no es la explicación completa del Alzheimer, cuya realidad está todavía veremos. Algunos explican unas cosas, otros otras, por ahora no está del todo dilucidado cuál es la causa específica del Alzheimer. Sabemos con el Alzheimer, todo esto contamos del Alzheimer, porque estamos contando, elegimos una patología, digamos, de las degenerativas, ¿no es cierto? Y tenemos factores de riesgo para el Alzheimer, como ven, nada, factores de riesgo, fíjense como la edad, sabemos que la edad, pero sin embargo hay personas que desarrollan el Alzheimer de forma temprana. Es cierto que ver Alzheimer en un chico de 7 años, no, pero personas de 45 años, sí. Es decir, hay personas de 45 que desarrollan Alzheimer, sí. Ahora, ojo, ¿todas las demencias son Alzheimer? No. Hay tipos que tienen 45 años que desarrollan demencia por alcohol, por ejemplo. Hay personas que desarrollan demencia porque tienen otra enfermedad degenerativa. Hay personas que desarrollan demencia por tóxicos, etc. Pero no hablo de eso, sino que hablo específicamente de Alzheimer, y la edad es un factor que por ahí se considera como un factor de riesgo, porque sabemos que a medida que avanzamos en la edad, más probabilidad hay de que tengamos el Alzheimer. ¿Está bien? Algunos comenzamos más temprano, otros comienzan más tarde. El género se asocia más al género masculino, la aparición del Alzheimer, que en el femenino. Y después tenemos algunas alteraciones como hipertensión, diabetes, hiperlipidemias, obesidad, ¿no es cierto?, como predisponentes, patologías predisponentes. Hay algunas cuestiones genéticas, como aquellos que fabrican una apolipoproteína especial que se llama una lipoproteína especial. Los que fabrican, sí, una proteína apolipoproteína especial, es decir, una ApoE especial, es decir, tiene una forma especial de ApoE,
se asocia con que esas personas tienen mayor probabilidad de desarrollar el Alzheimer, ¿no? Bueno, pero bueno, el estrés oxidativo, por lo que decíamos antes, por ahí se asocia, la homocisteína elevada se asocia también con estrés oxidativo y con riesgos vasculares, y entonces por ahí también se asocia también con Alzheimer. Pero bueno, pero acá tenemos cosas que se asocian con el desarrollo del Alzheimer, lo que no quiere decir que esto, nada, que todas las personas que tengan estos factores, algunos de estos factores van a desarrollar Alzheimer. ¿Está bien? Y de nuevo, no todos los envejecimientos, no todas las demencias, no todos los trastornos de la vejez son Alzheimer. Habitualmente solemos utilizar la palabra Alzheimer para muchas cosas, ¿no es cierto? Lo usamos incluso con gente joven, ¿no es cierto? Usamos el Alzheimer, ¿no? O sea, uno se olvida algo y le dicen, ya empezó el Alzheimer, etc. Pero más allá de esas disquisiciones simpáticas digamos, desde la charla cotidiana, el Alzheimer es un cuadro que, si bien es parecido, porque es una demencia como otros cuadros, tiene parecidos con otros cuadros y todo, tiene su histopatología específica. ¿De acuerdo? Y la mayoría de las veces el diagnóstico de Alzheimer no se hace, porque a nadie le hacen un diagnóstico de Alzheimer después de muerto con una biopsia. ¿Está bien? Entonces, muchas veces el diagnóstico de Alzheimer se hace clínico, pero en realidad pudo haber sido una demencia senil por otra causa. Pero en definitiva el Alzheimer es una patología específica y tiene algunos factores de riesgo. Pero si uno mira estos factores de riesgo, eso es lo que quería decir, si uno mira estos factores de riesgo, hay muchos pacientes que desarrollan demencias seniles por envejecimiento y tienen también asociados estos mismos factores de riesgo. O sea que en definitiva, nada, todo conduce a lo mismo. Es decir, ¿por qué estos factores de riesgo puedo decir que son factores de riesgo? Bueno, porque todos están relacionados con el daño de las neuronas. Eso es lo que tienen en común estos factores de riesgo en este Alzheimer y en otras enfermedades degenerativas. Es decir, todos se asocian a la posibilidad de que las neuronas se dañen. Y entonces, no solo degenerativas, porque podría ser un trastorno vascular, por ejemplo, podría ser una patología vascular isquémica la que produzca un cuadro similar al Alzheimer, y también están estos mismos factores de riesgo. O sea que en definitiva estos factores de riesgo valen para esto, pero también valen para otras patologías. ¿Está bien? Muy bien, pero en definitiva lo que termina siendo esto lo mismo, es un deterioro funcional del sistema nervioso. ¿Por qué? Porque hay menor cantidad de conexiones y porque hay menor cantidad de neuronas. Bien. Nada, con manifestaciones del Alzheimer, cognitivas, neurológicas, conductuales, está la división clásica de cómo están divididas, pero tienen que ver lo mismo, con conocimiento, es decir, con aprendizaje, memoria, neurológicas y conductuales. O sea, lo que me interesa es esto. ¿De qué vienen estas manifestaciones? De lo mismo que estábamos hablando. Menor cantidad de conexiones y menor cantidad de neuronas. Entonces, claro, ¿quién va a aprender si tiene menor cantidad de neuronas? No puede formar nuevas conexiones. Para formar nuevas conexiones, lo que decíamos antes, para formar nuevas conexiones se necesita un tiempo. Pero no solo se necesita un tiempo, se necesita una atención, se necesita por eso también lo que decíamos antes, se necesita una atención, una interconexión con distintos sectores del cerebro. O sea que nada. Entonces, ¿quién va a aprender si va a fabricar nuevas conexiones para aprender algo si su cerebro está perdiendo las conexiones? Entonces es lógico que haya manifestaciones cognitivas, es lógico que haya manifestaciones conductuales. ¿Qué es una manifestación conductual? Bueno, la persona que empieza a modificar sus conductas. Empieza a modificar sus conductas, está bien, puede significar que salga desnudo a la calle, por supuesto, pero no solamente esas conductas, otras conductas de intereses. Entonces, ¿qué pasa? Hay menos neuronas y hay diferentes intereses. Entonces, no sé, el abuelito, el que va teniendo, o la persona mayor, tiene su Alzheimer y ya no le interesan cosas que no le interesan. No se puede poner a jugar a las cartas un paciente que tiene Alzheimer porque no solamente porque por ahí no sepa el número de la carta, sino porque por ahí el número todavía lo recuerda, pero no tiene ningún interés. Pierde los intereses. No tiene interés en salir al jardín a tomar el sol. No le interesa. Nada. Entonces, las manifestaciones. ¿Pero por qué? Porque las neuronas que comandaban esos intereses ya están desconectadas de otras o no están directamente, y entonces la conducta se modifica. Y manifestaciones neurológicas de alguna cosa neurológica, como puede ser, no sé,
algún trastorno motriz, entonces dificultad para la marcha, enlentecimiento en la marcha. Bueno, son cosas que tienen que ver también, porque las neuronas, las conexiones no están, o las neuronas no están. No están las neuronas, es decir, que las manifestaciones se deben a lo mismo, y podemos mencionar, pero no tiene importancia cuál es específica la manifestación, sino cuál es el origen de esas manifestaciones. ¿Está bien? Es decir, están faltando neuronas. Bueno, entonces ahí tenemos el Alzheimer como una patología neurológica. Bueno, fenómeno. Entonces hablamos de otra patología neurológica. ¿Está bien? El Parkinson. Y decimos, el Parkinson, ¿qué tiene en común con el Alzheimer? Muchas cosas. Ahora vamos a ver que es diferente, pero en última instancia lleva a lo mismo. Ahora van a ver, porque eso era lo que le quería mostrar hablando de dos patologías que son muy comunes en la comunidad. De esto, de cómo, en última instancia, lo que sucede es que todo conduce a lo mismo. ¿Qué es el Parkinson? El Parkinson es un proceso degenerativo. Sí, perfecto. Eso ya lo dijiste. Sí, dije que es un proceso degenerativo. ¿Pero de qué? Bueno, no sabemos bien cuál es la causa del Parkinson. Es una patología degenerativa, es reversible, irreversible, es progresiva, crónica, igual que el Alzheimer. ¿Está bien? Síntomas variados, igual que el Alzheimer, que ahora vamos a ver algunos más en especial. Etiología multifactorial. ¿Y en qué consiste? Consiste en un deterioro inicial de unos sectores del sistema nervioso que después vienen seguidos de deterioros de otros sitios. ¿Está bien? Ahora vamos a explicarlo. Pero por ahora, en la general, es un proceso de pérdidas de neuronas, degenerativo, no sabemos bien la causa, se va produciendo de forma crónica con el tiempo, es progresivo porque va empeorando, no hay manera de detenerlo, y es irreversible porque no puede ir para atrás. ¿Está bien? Se van muriendo neuronas, se van perdiendo conexiones. ¿Cómo? ¿Es lo mismo que el Alzheimer? Y claro, es lo mismo. No es lo mismo porque... ¿Por qué no es lo mismo? Porque las causas son diferentes, o probablemente sean diferentes en algún aspecto, y porque histológicamente se ve distinto, pero en definitiva sigue siendo lo mismo. Es como si uno dice, bueno, se cayó el edificio, y están los escombros del edificio. ¿Y por qué se cayó el edificio? Bueno, el edificio se cayó porque los cimientos estaban mal puestos, o estaban puestos de una manera que de a poco con el tiempo se fueron cayendo, y ¡bum!, se cayó el edificio. Bueno, encuentro escombros, está la bañadera por un lado del quinto piso, está el viejo del cuarto está también ahí, bueno, está todo ahí. Y si no, uno puede ver lo mismo y dice, ¿y qué pasó acá? No, se cayó porque pasó una topadora y tiró todo. Es decir, en definitiva, las causas son diferentes. Por ahí, cuando pase la topadora, en vez de quedar la bañera del quinto piso a la vista, queda metida del lado de adentro en vez de afuera, o sea que histológicamente se ve diferente, pero en definitiva sigue siendo lo mismo, el edificio caído. Y esto es lo mismo, es decir, es pérdida de función, es crónico, es irreversible, y es pérdida por pérdida de conexión y pérdida de neuronas. ¿Está bien? O sea que en definitiva, sí, ¿no es lo mismo? No es lo mismo, porque neurológicamente se empiezan con cosas diferentes, pero es parecido en el producto final. ¿Cuál es la base del Parkinson? Es un proceso, ahí dice, neurodegenerativo, como decíamos antes, es decir, degenerativo neuronal, que resulta de los niveles de la caída de los niveles de dopamina, principalmente en los ganglios basales. ¿Qué son los ganglios basales? Son núcleos, son conjuntos de cuerpos neuronales que están en el cerebro, El cerebro tiene hemisferios, los hemisferios tienen una porción más externa que es el telencéfalo y una porción central que es el diencéfalo. El telencéfalo a su vez tiene una corteza y tiene una serie de ganglios basales o núcleos basales. Esos núcleos basales se empiezan a degenerar, ¿está bien? Por falta de dopamina. Por eso es diferente que el Alzheimer. Es diferente en el sentido que, bueno, que aparece de una manera distinta. Es decir, aparece porque los ganglios basales se empiezan a lesionar por falta de dopamina. En cambio, el Alzheimer aparece porque aparentemente
hay una degeneración de membranas y del ADN y de los vasos sanguíneos. Bueno, o sea que las causas no las conocemos específicas, justas en ninguno de los dos casos, pero el desarrollo es diferente. Uno es topadora, el otro es caída porque los cimientos estaban no sé qué. Es decir, son diferentes las causas y los desarrollos, pero el producto final es muy parecido. ¿Qué pasa acá? El sistema que se llama nigroestriado, en realidad es el que degenera. ¿Qué es el sistema nigroestriado? Es estos ganglios basales, son estructuras que están, si este es el cerebro, así, vamos a poner un cerebro como visto de frente, así, un cerebro visto de frente ahí, y entonces está la corteza, que la pongo así, la corteza por supuesto tiene que estar plegada, pero a nosotros no nos importa ahora, la corteza, y adentro en el centro hay una serie de estructuras que se llaman núcleos o ganglios basales, el caudado, el lenticular, el antemuro. Bueno, estas estructuras, estos ganglios basales, forman lo que se llama el cuerpo estriado. Es el nombre de la reunión de una estructura que se llama caudado y otra lenticular. O sea, dos núcleos. Caudado y lenticular forman el cuerpo estriado. El cuerpo estriado empieza a fallar. ¿Por qué falla? Porque hay niveles bajos de dopamina. ¿Por qué hay niveles bajos de dopamina? Porque quien trae la dopamina son unos axones que se originan en una estructura que se llama sustancia negra o sustancia nigra. Entonces, los axones que van de la sustancia negra al estriado, o sea, estos que están acá, esas fibras no traen dopamina. ¿Por qué? Porque degeneran esas fibras. ¿Por qué? Porque degeneran los cuerpos neuronales. Entonces degenera la sustancia negra, no hay dopamina, la dopamina no estimula los ganglios basales y los ganglios basales se empiezan a dañar. ¿Sí? La consecuencia es el desarrollo de una degeneración. Y ahora vamos a ver qué pasa con eso. Pero en definitiva, es una enfermedad que no sabemos la causa, pero se desarrolla distinto que el Parkinson, porque el Parkinson se desarrolla de otra manera. Dijimos, en el Parkinson empiezan a haber acumulaciones de sustancias, de la sustancia amiloide, degeneraciones de las membranas, degeneración del ADN, es decir, la forma en que se desarrolla es diferente. Y acá la forma es otra, acá es estas neuronas, no sabemos por qué, empiezan a fallar, las de la sustancia negra empiezan a fallar, y entonces no estimulan a los ganglios basales del cerebro, y entonces empieza a haber alteraciones por ese motivo. ¿Para qué sirven los ganglios basales del cerebro? Los ganglios basales regulan el movimiento. Regulación del movimiento. Escribiendo con esto me siento como un niño, aprendiendo a escribir. Muy bien. Bueno, soy un niño, por supuesto, pero en este caso aprendiendo a escribir. Muy bien. Entonces, niño no por la edad, por supuesto, pero sí un niño porque sí. Perfecto. Entonces ahí tengo degeneración del sistema nigroestriado, es decir, el sistema que lleva la dopamina hacia los ganglios basales, y por último, muerte de esas neuronas del sistema nigroestriado y muerte de los ganglios basales, lesión de los ganglios basales. Bien, una característica dice acá que las neuronas que sobreviven tienen unos cuerpos especiales, así como la proteína tau se encuentra en el Alzheimer. En estos, dentro de las neuronas que quedan vivas, aparecen unos cuerpos especiales que se llaman cuerpos de Lewis, que no tienen ninguna función específica, pero que están allí y se los describe en esta patología. Bueno, entonces ahí tengo la patología, en qué consiste la lesión de la patología. Ahora, esperen un poquito más para atrás, para que
Cuando la patología se desarrolla, empiezan a haber alteraciones relacionadas con el movimiento. Porque ¿qué hacen los ganglios basales? Modulan el movimiento. ¿Cómo modulan el movimiento? Bueno, nuestro cerebro, para mover las cosas, para hacer movimiento, nuestro cerebro le ordena a nuestra médula espinal, a nuestras neuronas motoras, le dice, el cerebro es una especie de le dicen las neuronas de la azotea, le dicen a las que están en la médula, che, vamos a mover el dedito. Entonces movemos el dedo, quiero ver, ahí está, movemos el dedo. Entonces le dicen a la neurona, che, hay que mover el dedo, le dicen las neuronas de arriba, a las de la médula, le dicen, che, hay que mover el dedo, y el dedo, entonces las neuronas de ahí, son motoneuronas, van a los músculos, pum, pum, movemos los dedos. Fenómeno. Pero las órdenes del cerebro son bastante torpes. Son torpes. El cerebro nuestro es torpe. En términos generales, en algunos es más torpe que en otros. O sea, algunos tenemos un cerebro más torpe que otros. Pero igual el cerebro sigue siendo torpe. Entonces, para que yo haga un movimiento, por ejemplo, yo quiero agarrar el lápiz con la mano, entonces yo tengo que dirigir mi mano hacia el lápiz, tengo que con precisión hacer el cálculo de dónde voy a prensar, poner la fuerza adecuada, contraer los músculos que correspondan, flexores para flexionar los dedos para agarrar el lápiz, relajar los músculos extensores para que los flexores puedan llevar a cabo el movimiento. Después tengo que censar el peso de la lapicera, es decir, hay una serie de cosas que tengo que hacer. El movimiento del cerebro no hace todo eso. El cerebro no calcula todo eso. El cerebro simplemente dirige y ordena qué es lo que hay que hacer más o menos. Y si se cae la lapicera, mucho no le importa. Quien corrige todo esto, quien corrige el movimiento para que salga con precisión y adecuado, son centros que están un poco más bajo. ¿Qué centros? Bueno, núcleos que están en el tronco encefálico, como el núcleo rojo, las olivas del bulbo, la sustancia negra, los núcleos basales, el cerebelo, etc. Es decir, los núcleos basales sirven para corregir el movimiento. ¿Qué parte del movimiento corrigen los núcleos basales? Del movimiento corrigen la firmeza del movimiento, ¿no es cierto? La firmeza del movimiento, la pérdida, es decir, modulan el temblor. Si se dañan estos ganglios basales, empieza el temblor. Todo el mundo sabe, yo digo Parkinson, ¿con qué asocian Parkinson? Temblor en las manos. Temblor en Con movimientos involuntarios. Estos no tienen movimientos involuntarios, pero sí tienen dificultad, tienen rigidez de por sí, es decir, el movimiento, nosotros tenemos la musculatura que, bueno, tiene cierto grado de relajación, ¿no es cierto?, permanente, y después le damos contracción, pero en el Parkinson no se puede corregir la rigidez original, es decir, los músculos tienen orden permanente de contraerse, y eso les da rigidez. Y a su vez, no se puede corregir el temblor en reposo. La persona que tiene Parkinson, durante el movimiento no tiene temblor, pero cuando la persona está quieta aparece el temblor. Que vendría a ser como un movimiento que siempre estaría, pero que no lo tenemos porque hay neuronas que están encargadas de anularlo. O sea, ¿por qué ustedes ahora no tienen temblor? Y no hablo de temblor de frío. ¿Por qué ahora no tienen temblor grueso, que es el temblor del Parkinson? No lo tienen, no porque no están temblando, su cuerpo está temblando en este momento. Especialmente porque viene el parcial. No, está temblando el cuerpo, pero no se evidencia ese temblor simplemente porque hay neuronas que corrigen ese temblor. Neuronas de los ganglios basales. Su cuerpo tiene capacidad de relajarse porque hay neuronas, porque su cuerpo si no estaría contraído, muchos músculos estarían contraídos, pero no están contraídos. ¿Por qué? Porque hay neuronas encargadas de producir relajación permanentemente en cierto grado. Entonces, lo que hacen estas neuronas, corrigen el movimiento, corrigen el grado de contracción que tiene el músculo, o sea, la rigidez del músculo, corrigen el temblor,
corrigen el temblor, y entonces cuando faltan estos ganglios basales, empiezan a haber estas alteraciones. Ahora, hasta ahí es el desarrollo del Parkinson inicial, pero después, una vez que empiezan a degenerar los ganglios basales, empiezan a degenerar, las neuronas empiezan a morir, se pierden conexiones, empiezan a desaparecer otras conexiones. Y empiezan a desaparecer principalmente conexiones relacionadas con lo motor, que es lo primero que le empieza a fallar a la persona que tiene Parkinson. De hecho, las personas que tienen Parkinson pueden tener absoluta lucidez y empiezan a notar sus síntomas de Parkinson. Es decir, en este caso, no hablamos, si bien va a terminar el Parkinson con una demencia, en última instancia, los procesos degenerativos iniciales se asocian más con lo motor que con lo cognitivo inicialmente. Después se van a asociar con lo cognitivo, por supuesto, ahora vamos a ver síntomas, pero inicialmente el problema es motor. Entonces la otra era una patología cognitiva, la del Alzheimer, la demencia inicialmente, y esta inicialmente es un defecto motor. En última instancia, los dos trastornos, por eso tomé uno de cada uno, pero en última instancia los dos trastornos conducen a un deterioro total global del sistema nervioso. ¿De acuerdo? En este caso se inicia de esta manera con el tema de los movimientos, de la dificultad en el movimiento, de los movimientos alterados. Bueno, ¿qué va a haber acá en estos pacientes? Primero, trastornos, bueno, ahí no dice bien, pero trastornos posturales, bradiquinesia es el lentecimiento del movimiento, o aquinesia, falta de movimiento, no sé por qué se desfasó todo esto. Bueno, entonces bradiquinesia, trastornos posturales, aquinesia, o sea, lo primero que va a aparecer son trastornos relacionados con la motricidad. Luego van a aparecer trastornos, bueno, relacionados con sueño, y luego van a aparecer otros tipos de trastornos. Y entonces ahí ya tenemos conductuales, psiquiátricos, depresión, psicosis, deterioro cognitivo. Es decir, que acá vamos viendo cómo se va desarrollando la enfermedad, cómo se va desarrollando el Alzheimer, ¿no es cierto? Y entonces tenemos los primeros síntomas que son los de motricidad, luego se van agregando, bueno, el trastorno de sueño que a veces puede estar o no, pero se van agregando trastornos, ahí está, entonces conductuales, ¿no es cierto? Y luego autónomos. Estos ya son autónomos. ¿Sí? Trastornos disautonómicos, que son los más avanzados, ¿no es cierto? Dificultad para tragar, constipación, secreción de glándulas como las glándulas sebáceas, incontinencia, todos trastornos del sistema nervioso autónomo, disautonómicos, alteraciones del sistema nervioso autónomo. ¿Está bien? Profe, Sí. pero una persona que tenga Parkinson o Alzheimer llega hasta el último síntoma o puede que se quede solo con la primera parte. Y depende de cuándo se Primera- muera. Si, por ejemplo, empieza con los síntomas del Parkinson a los 55 y se muere a los 56, probablemente tenga algún poquito de bradiquinesia o de rigidez. Acá debe decir, acá arriba, temblor y rigidez. Creo que este es temblor y acá dice rigidez. Es decir, lo que va a tener temblor, rigidez y tal vez bradiquinesia. Nada, probablemente no llegue a la quinesia. Todavía por ahí no tenga trastornos posturales o por ahí tenga algunos, pero quiero decir con esto que va a depender del desarrollo, del tiempo de desarrollo. Si vos le das tiempo a la enfermedad, lo más probable es que te haga todo. Lo más probable es que te haga todo. Pero con tratamiento médico y eso es probable que no llegue hasta el final de la fase de Y los las... tratamientos médicos tienden. ¿Qué hace el tratamiento médico principalmente? Trata de reducir un poco el síntoma y además está destinado el tratamiento a suministrar la dopamina que te falta. ¿Se entiende? Es decir, como el trastorno tiene que ver con falta de dopamina, entonces tratamos de suministrarle al paciente dopamina para que el tiempo de desarrollo sea más tardío. Por supuesto que con tratamiento a la enfermedad
va a tardar más en desarrollarse. ¿De acuerdo? El desarrollo mayor. Pero a libre, una enfermedad dejada a su libre evolución, va a pasar esto que estamos contando. Cuando no había tratamientos, era esto, el Parkinson. Con una salvedad, y es que tal vez los trastornos cognitivos, este deterioro cognitivo, era tardío, o es tardío, y el paciente todavía comprende y ve su propio deterioro. O sea que este deterioro, el primer deterioro, sus pérdidas de movimiento, lo ve el paciente. Lo siente como, lo evidencia perfectamente, lo evidencia porque no pierde en primera instancia las funciones cognitivas. Por supuesto, hago la aclaración que hago siempre, esto no es matemática. Es decir, que puede haber pacientes que tengan trastornos cognitivos y tienen apenas un incipiente trastorno motor, sí, también puede haber, por supuesto. O puede haber uno que ya tenga un trastorno disautonómico y no tuvo trastorno del sueño, o tuvo no sé, no tuvo una psicosis, ni una depresión, ni así, por supuesto. ¿Todos desarrollan psicosis? No, todos no. Se entiende como que estos son síntomas de una enfermedad bien florida y bien de estudio, pero eso, nada, las enfermedades no leyeron los libros y nosotros simplemente nos dedicamos a mostrar los trastornos de las cosas que podemos. Bien, entonces Parkinson, ahí tenemos esto. Bien, perfecto. Entonces, Parkinson, las manifestaciones del Parkinson, ¿no es cierto? Y analizando el Parkinson, ahora vamos a analizar global, pero analizando el Parkinson y la nutrición, si hacemos un análisis de Parkinson nutrición, ¿qué le pasa al paciente? Bueno, va a haber una dificultad progresiva para alimentarse solo. ¿Está bien? Por distintos motivos. No hablo ni siquiera de que viva solo, porque uno dice, bueno, si el paciente vive solo, peor todavía, porque si vive solo, nada, tiene que ir a procurarse el alimento, cocinar, bueno, lo que quieran. Pero no solo eso, sino que tiene dificultad progresiva para masticar, tiene dificultad progresiva después cuando empiezan los trastornos disautonómicos para digerir, para evacuar, o sea que hay trastornos progresivos para alimentarse. ¿Está bien? Luego, hay nutrientes que interfieren con la absorción de la dopa. ¿Está bien? Entonces, también interacción Parkinson, droga que se necesita para suplir la dopa que tenemos en nuestro organismo. ¿Está bien? Y después aparece el otro tema, que es la falta de intereses en todo. Hay una característica que es del Parkinson más avanzado, que es en la abulia, el desinterés. Nada, es una persona que incluso llega, se dice, a la amimia, es decir, es una persona que, nada, está ahí, es un ente. ¿Está bien? Esas cosas influyen en la alimentación del paciente con Parkinson. ¿Está bien? O sea que hay el trastorno influye en cómo se va a alimentar el paciente. Pero de todas maneras eso ahora vamos a ver, en términos generales eso está puesto acá en Parkinson, pero vamos a ver que eso se repite para cualquier trastorno neurológico, porque ahora vamos a ver unas pautas generales. Bien, respecto de la dopa, esto específicamente de la dopa, y factores que afectan la absorción de la dopa, es el tamaño del alimento que come el individuo, el tiempo que tiene el alimento en su tubo digestivo, qué contenido energético tiene, porque la dopa es un neurotransmisor que deriva de un aminoácido. Entonces, por eso hay mucha interacción con la dopa. ¿Está bien? Bien, fíjense, grasa, viscosidad del alimento, el pH gástrico, ¿está bien? Son cosas que modifican la absorción de la dopa. ¿Está bien? Si ponemos otras proteínas, estamos poniendo otros aminoácidos, entonces se absorbe menos dopa. La vitamina B6 reduce los efectos terapéuticos porque esto a nivel central. La vitamina porque favorece el metabolismo de la dopa. La vitamina C aumenta la absorción de la dopa, es decir, que acá tenemos una serie de cosas que podemos tener en cuenta a la hora de la medicación específica de esta enfermedad degenerativa. ¿Ya? Esto está anotado, porque ya que estaba poniendo el Parkinson, había puesto esto. ¿Está bien? O sea, algunas interacciones relacionadas con la
algunas interacciones relacionadas con la dopa propiamente dicha. ¿Está bien? Con la dopa. La L-dopa en realidad se tiene que transformar en dopamina. ¿Está bien? La L-dopa es el precursor de la dopamina. Que si bien la dopa es un neurotransmisor, en realidad el que falta es la dopamina, que es derivado de la L-dopa. O sea, la forma levógira de la dopa. Bien. Bien, conceptos entonces, vimos Parkinson, vimos Alzheimer. Algunos conceptos básicos, entonces, respecto al sistema nervioso, nada, esto dice, bueno, que requiere, está bien por eso, esto era más o menos lo que fuimos viendo, está bien, que hay nutrientes esenciales para el sistema nervioso, que hay nutrientes que son potencialmente dañinos para el sistema nervioso, hay el sistema nervioso, digamos, es un sistema de alto riesgo, porque siempre, como siempre, ¿no es cierto? El sistema de alto riesgo porque las neuronas se dañan fácilmente con distintas sustancias, ¿no es cierto? Y siempre, por supuesto, requiere una valoración, hay que hacer una valoración especial. Bueno, eso nada. Y acá tenemos situaciones comunes que tienen en cuenta, que tienen que ver con la nutrición y los trastornos neurológicos. ¿Está bien? O sea que, es decir, la nutrición y el trastorno neurológico están asociados porque estas cosas que se ven ahí tienen que ver con la alimentación y están asociados con cómo va el trastorno. Entonces uno dice, los trastornos cognitivos, por supuesto, los trastornos cognitivos hacen que la persona coma de forma inadecuada. ¿Por qué? Porque ya de por sí el trastorno cognitivo hace que da lo mismo comer. O sea, si yo a ustedes les doy de comer, no sé, fideo todos los días, me dice, pará, ¿y mi alimentación dónde está? Y bueno, o si no, si ustedes comen fideo todos los días, le digo, che, ¿y tu alimentación dónde está? ¿Cómo que yo como fideo? Bueno, no, pero fíjate que si vos comes fideo todos los días, está comiendo glúcidos de alta absorción, de rápida absorción, que ustedes entienden de qué estoy hablando. Una persona que pierde su capacidad cognitiva está perdiendo capacidad de alimentación, ¿no? Por un lado. Después está la manipulación alimentaria. Una persona que tiene trastornos neurológicos, para comer hay que llevar la comida a la boca. Para comer hay que cocinar la comida. Para comer hay que ir a comprar la comida. Para comer, entonces, la manipulación motora alimentaria se ve disminuida o alterada en los trastornos neurológicos. ¿Está bien? La anorexia es una causa común de los trastornos neurológicos. ¿Qué es la anorexia? No tienen ganas de comer, pierden el interés por la comida. Pacientes con Alzheimer, con otras demencias, con Parkinson, con accidentes vasculares cerebrales, pierden el interés por la comida. ¿Está bien? Anorexia. Trastornos motores de la propia del propio aparato digestivo. Dificultad para tragar, trastornos en la deglución, molestias para tragar, disfagia, trastornos digestivos como pueden ser alteraciones en las secreciones y la motricidad del tubo digestivo. ¿Está bien? El sistema nervioso modula en parte el gasto energético, o sea que hay alteraciones en el gasto energético. ¿Está bien? Trastornos odontológicos que pueden asociarse al mal cuidado por trastornos neurológicos. ¿Está bien? Enfermedades paralelas que pueden asociarse, son cosas que hacen que las personas que tienen trastornos neurológicos sean, digamos, un blanco de la mala alimentación. ¿De acuerdo? O sea que no es que no están mal alimentados solamente porque sí, sino que